Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre es un placer que vengáis a escucharnos, a vernos, a compartir este rato con nosotros. Yo lo llamo la celebración del verano, porque es cuando empezamos a pasar mucho calor para vender casas. Antes solamente sudamos por nervios, pero en verano es por el calor. Hoy vamos a hablar, intentaremos que sea resumido, aunque los dos temas creo que son bastante interesantes. Vamos a hablar sobre cómo comprar una vivienda aquí en España usando criptomonedas, que es un tema que ha estado saliendo últimamente. Y era lo típico que la gente pregunta, pero nunca sabemos si al final llegan a utilizar las criptomonedas. Entonces hablaremos de esto y luego, pues como siempre, hablaremos un poquito sobre la situación del mercado, la evolución y nuestras predicciones, ¿no? Pero antes de esto, siempre me gusta hablar dónde estamos. ¿Vale? Oriola Costa, Alicante, España. Nosotros, desde nuestra casa, lo vivimos de esta manera, de que el mercado inmobiliario resiste un poquito, ¿no? Yo creo que todos hemos notado de que las cosas no van tan fluidas. Sí que parece que tenemos demanda y oferta, pero siempre nos falta tanto la demanda como la oferta. Y esto, además, está acompañando con un boom turístico. De hecho, esta mañana hemos estado comentando que han dicho que este año España está batiendo récord en turismo. Es decir, no podemos estar más arriba que este año. Esto también está relacionado con que hay ciertos conflictos en puntos de Europa y mundo, y entonces España es mucho más atractivo como país por seguridad, por precio, etc. ¿Vale? Entonces esto también nos está ayudando. Por un lado, hemos estado hablando antes, no me acuerdo con quién, sobre los compradores emocionales de verano, que también son muy interesantes, ¿no? Y bueno, seguimos luchando contra la inflación, que los tipos de interés todavía siguen altos, que ya David nos hablará un poquito sobre este asunto, y la oferta y la demanda. Todos estamos buscando casas y todos estamos buscando compradores. Y por un comprador hay 10 agencias y luego ni siquiera sabemos si compra, ¿no? O dónde acaba. Entonces, esta parte está muy relacionada con la situación económica en general, tanto aquí como en Europa. Pero seguimos, lo interesante, creo que esta zona sigue siendo la más atractiva, porque aquí todavía puedes comprar una casa por 300.000 euros, cuando en otros puntos ya, si quieres algo más barato, quizá te tienes que salir de la Unión Europea, ¿no? O irte a algunos países que no tienen tanta seguridad jurídica. Pero España sigue siendo esta zona, sobre todo Costa Blanca, Costa Cálida, la zona más atractiva a nivel de precio, de seguridad y de la fiesta, ¿no? Así que, resumiendo esto un poquito, es como nosotros lo estamos viendo. Luego, si queréis, podemos comentar preguntas y reflexiones. Voy a presentar a Lorena, que hoy inaugura con una presentación. Lorena lleva ya bastante tiempo con nosotros, se está ocupando de la parte de postventa. Seguramente algunos ya habéis hablado con ella, pero ella sobre todo es la que se pelea con todos los abogados para cerrar las escrituras. Y Lorena es la que ha estado en contacto con la empresa que ayuda a cerrar las operaciones con criptomonedas. De hecho, estamos justamente en el proceso de una, y nos va a contar un poquito, resumiendo, de cómo está la situación, cómo se hace. Y bueno, y yo espero que alguno, si tenéis algún cliente, lo podemos elaborar y hablar más en detalle. Así que os presento a Lorena. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a nuestro evento del Open House. Como bien sabéis, actualmente estamos en un sector de constante movimiento, cambios y sobre todo innovaciones. Por ello, hemos notado que existe una demanda de clientes que quieren comprar con criptomonedas y hemos visto que esta herramienta puede ser útil tanto para nuestros compradores como también para nosotros.
Entonces, explicaré un poco más en detalle en qué consiste el procedimiento de compra-venta con criptomonedas y si posteriormente tenéis alguna duda, pues podemos hablarlo tras la charla. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen nacionalidades con restricciones. El primer punto a tener en cuenta es que si residen en España no existe ninguna restricción, puesto que están en el país. Pero, como bien sabéis, tenemos algunos países que pueden tener unas ciertas restricciones, las cuales son los países y los residentes en Rusia y en China. En el caso de Rusia existe una limitación de 100.000 euros por comprador, y en el caso de que existiesen más compradores se aumentaría, por lo que si hubiera, por ejemplo, un matrimonio que quisiera comprar, el límite máximo serían 200.000 euros con los gastos ya incluidos, ¿vale? Esta limitación está impuesta por Europa debido a la situación bélica en la que nos encontramos. Y por otro lado tenemos a los residentes chinos y con dicha nacionalidad, lo cual tienen una limitación de 50.000 euros que está impuesta directamente por el mismo gobierno suyo. Es de la misma manera que con los clientes rusos tienen una limitación por cada comprador, entonces sería lo mismo que con los rusos. Por otro lado, relacionado con las otras nacionalidades y los residentes en España, pues como podéis ver no existe ninguna retención ni ninguna restricción al respecto. Información a tener en cuenta, ¿vale? Aquí podéis ver los requisitos que se le solicita al comprador, pero como podéis ver los primeros puntos son datos que ya de por sí se solicitan en una compraventa actual. La nacionalidad, el número de compradores, el país de residencia, el documento de identidad. Entonces, hasta ese punto, toda la transacción sigue siendo igual que una compraventa. Lo único que cambia en este caso es que ya pasamos a la información de las criptomonedas y la provisión de fondos y de dónde viene esa provisión de fondos. Y también la dirección de la billetera cripto y el tipo de criptomoneda que sea, ya que al igual que nosotros tenemos monedas que son estables y no estables, pues con las criptomonedas pasa lo mismo. Entonces por ello hay que analizarlo. Y el importe a invertir, porque como he dicho anteriormente, tenemos unos importes que dependiendo según qué nacionalidad tengamos, existen unas restricciones o no. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. Por ejemplo, yo tengo un cliente ucraniana, ella está en Ucrania ahora mismo y ella va a vender su casa allí y va a tener el dinero y puede presentar de dónde está el dinero, pero no pueden sacar el dinero de Ucrania hasta aquí, no pueden hacer la transferencia. Sí. Entonces, puede ser una opción, entonces ella compra en criptomoneda y hacemos la compra aquí. Sí, de hecho, un punto a tener en cuenta es que los nacionales ucranianos y que residan también aquí en España, y sean ucranianos, no tienen ninguna restricción. Entonces ellos no tienen ningún problema a la hora de realizar una compraventa con criptomonedas. Por lo que en este caso no habría ningún problema. Continuando, vamos a dividir el procedimiento de compraventa en 3 fases, ¿de acuerdo? Tenemos la primera fase, que consiste en la prevención de blanqueo de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Es la toma de contacto, la toma de toda la documentación con el cliente y posteriormente la realización y la solicitud de informes. ¿Qué quiere decir esto? Los informes tardan unos 15 días en conseguirlos, porque ahí aparecen todos los datos fiscales, económicos, legales, tanto de los compradores. Y sin tener ese informe favorable no podremos continuar con la transacción. Entonces este informe más o menos oscila entre unos 500 y 1.200 euros más IVA, lo cual es muy importante porque, como he dicho, sin ello no se puede continuar con la transacción. Posteriormente hacemos una evaluación de dicho informe y ya se pasa al último proceso, que es lo que tenemos notaría, pagos, etc. Una pregunta, ¿ese informe quién lo hace? Nuestro gestor. Ese informe lo hace nuestro gestor, él solicita con la documentación que nosotros teníamos del comprador, se lo enviamos al gestor y él lo solicita todo. Al final de todo vais a ver un ejemplo de lo que más o menos, en qué consiste el informe y lo que aparece ahí mismo. Por otro lado, tenemos la fase 2, que es lo que consiste en convertir de criptos a euros, ¿vale?
En primer lugar, para evitar posibles suplantaciones de identidad, brechas de seguridad a la hora de hacer transferencias, siempre se realiza una reunión, una llamada con el cliente para que realice en ese mismo momento una transferencia y el gestor confirme de que le ha llegado, porque hay que evitar enviar un importe elevado por si puede suceder algo. Entonces, por ello, se realiza un importe menor de 100 euros más o menos, se envía y se confirma de que está todo bien para poder seguir para poder llevar a cabo el procedimiento. Luego, por último, tenemos el gestor convierte las criptos en euros. Él es el encargado de hacer el cambio, de convertir dicha moneda al euro. Entonces, ¿qué es lo bueno de este caso? De que la parte compradora tiene totalmente seguridad y total tranquilidad de que todo el procedimiento se va a realizar de manera legal, transparente y segura. Es decir, no va a tener ninguna preocupación al respecto, toda la documentación la vamos a tener y se va a poder realizar, pues además va a estar informado constantemente, por lo que va a haber una comunicación fluida entre ambas partes. Por último, tenemos la fase 3, que consiste en firma de notaría y los pagos. ¿Qué consiste este punto? Una vez tenemos los informes ya solicitados y con estado favorable, se envía dicho pago al notario, ¿vale? Otro punto muy importante a tener en cuenta, y es que este pago no lo realiza el cliente al vendedor, sino que este pago lo realiza el cliente, el gestor, a la notaría y el notario a las partes convenientes. Entonces, aún así, asegura más el proceso y existe una mayor trazabilidad en toda la transacción. Tenemos el otro punto a tener en cuenta, es que en el mismo día de notaría, el mismo notario realiza una acta notarial, el cual se refleja que toda la provisión de fondo que recibe viene de manera legitimada, entonces viene de manera lícita. Entonces se puede pasar a la firma tradicional, que ya todos aquí lo conocemos cómo se realiza, y los pagos los realiza el mismo notario el mismo día. Entonces no hay ningún problema porque la parte vendedora recibe, el gestor y el agente. Y por último, aquí podemos ver un informe de más o menos de lo que consiste la solicitud de la información fiscal, económica, legal del cliente, el cual se puede reflejar un resumen ejecutivo de todo lo que se ha obtenido, tanto de blanqueo de capitales, etc. Y luego aquí por último tenemos unos datos adicionales, y este es el más importante porque es un análisis transaccional donde se refleja y se corrobora la trazabilidad de la operación. Es decir, se refleja en qué momento ha salido el importe, a dónde ha ido y todas las gestiones que se han llevado a cabo para poder llevar a cabo el procedimiento y para finalmente poder realizarlo. Y bueno, por mi parte eso estaría todo. Espero que lo hayáis entendido lo máximo posible y en caso de tener cualquier duda, pues lo dicho, que después podemos comenzarlo con más detalle. A mí me encanta que mi equipo sepa más que yo, porque yo tengo preguntas. se me han surgido. Pregunto, el tema de los compradores donde tienen restricciones de importes, ¿pueden comprar parte en criptomonedas y parte en euros? ¿Sí? Correcto. Con lo cual, si por ejemplo tenemos una pareja de Rusia que pueden solo pagar 200.000 euros, quizás otros 100.000 euros los pueden pagar en euros, ¿vale? Eso también es una opción. Muchas gracias, Lorena. A mí me ha parecido súper interesante. Me han entrado ganas de vender más en criptomonedas. Es lo que estamos haciendo, parece que tenemos ahí una operación en marcha. Bueno, y ahora os presento, que ya lo conocéis, pero bueno, por si acaso os lo vuelvo a presentar, a mi compañero y amigo David Cánovas, que es director de Marketing e Innovación, y nos va a hablar sobre, bueno, él habló en diciembre sobre cómo vemos el año 2024 y ahora nos va a comentar un poco
si nuestras predicciones se han ido cumpliendo o si ha habido alguna variación y cómo nos vamos a pasar el verano y el resto del año. Gracias a vosotros por venir al evento. Bueno, yo soy David Canoas, el aguafiestas, porque siempre vengo a malas noticias, pero bueno, hay malas y buenas noticias siempre, ¿eh? Siempre todo hay que verlo con un poco de prisma, ¿no? De distancia. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el que estamos muy pendientes de dos cosas. Una, los bancos centrales que nos están apretando para que dejemos de gastar tanto dinero desde que pasamos la pandemia. Y otra, el empleo. Si resiste el empleo, pues todo seguirá bien, de momento, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado de subir los tipos de interés y ya los ha dejado en el 5,50, ¿vale? Considera que ya está en un punto en el que está apretando, pero hay que seguir manteniendo esa presión para que la demanda vaya bajando y la inflación se pueda controlar. En el caso del Banco de Inglaterra también están los tipos, como podéis ver, más o menos van todos detrás de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal toma decisiones, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra le siguen, ¿vale? Como en todo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, aquí podéis ver la comparativa de que los tipos de interés están incluso más altos y más restrictivos todavía que en la época de la burbuja financiera de 2008, que estalló cuando los tipos de interés estaban a medio camino de caída, de bajada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los tipos de interés cuando bajan, el efecto tarda unos 18 meses en producirse. Por lo tanto, claro, hay algunos que me preguntan, David, pero si ya estaban bajando los tipos de interés, ¿por qué estalló todo? Porque la presión se mantuvo durante mucho tiempo y el hecho de que bajaran hasta aquí no daba tiempo a que se sanease el sector financiero en general. Y aquí abajo podéis ver la inflación. Es una comparativa para que veáis que cada vez que la inflación sube, detrás van los bancos centrales subiendo los tipos de interés para frenar la inflación. Aquí pasó lo mismo, la burbuja financiera, la inflación era alta, subieron los tipos de interés, luego empezaron a bajarlos y cuando la inflación cayó incluso en negativo fue porque estalló la burbuja financiera y se fue mucha gente al paro. Al final la inflación cae normalmente porque algo se rompe y generalmente porque se rompe el empleo, que es cuando ya pues no nos queda más remedio que ya no podemos gastar porque no tenemos trabajo, entonces no podemos comprar, ¿no? Aquí podéis ver esto a nivel histórico. Estos son los puntos en los que los tipos de interés estaban altos y estos son los puntos en que la inflación subía, ¿eh? Entonces, como podéis comprobar, cuando la inflación sube, pues los tipos de interés también aumentan, ¿vale? Es un ejemplo para que lo veáis de que en este momento, comparado con el pasado, no es el peor momento de todos, para que no me llaméis aguafiestas, ¿vale? Pero tampoco es el mejor. Lógicamente, los tipos están altos. Hoy en día están a un nivel que desde el año 2000, pues, de los máximos, ¿vale? A mí personalmente me preocupa que se mantenga tanto, pero se mantiene tanto porque el empleo es más fuerte que nunca, ya lo vais a ver. En esta diapositiva podéis ver el desempleo y la inflación. El desempleo se encuentra ahora mismo, esto es Estados Unidos, pero ahora veis España también. En Estados Unidos el empleo se encuentra al 4%, el desempleo, perdón. Eso es muy poco. Es prácticamente uno de los mejores datos históricos que hay. Todo el mundo tiene trabajo en Estados Unidos. Aunque los informes dicen que todo el mundo tiene varios trabajos en Estados Unidos. Porque a todo el mundo le está costando mucho pagar todo. La hipoteca, el coche, el préstamo de la universidad, las tarjetas revolving, que les encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que el desempleo está en muy buen dato, pero está todo cogido con un hilo, ¿eh? Está todo cogido con pinzas. Y aquí tenéis la inflación. La diferencia que hay, que es cuando sube la inflación, cuando sube la inflación, cuando está subiendo, el desempleo es menor. Todos tenemos trabajo. Pero cuando la inflación se desploma, coincide con que el desempleo aumenta, ¿vale? Si tenéis alguna duda me podéis preguntar, ¿sí? Vale, luego tenemos España. Este es el dato, claro, aquí en España hemos empezado a sacar estadísticas solo hace 20 años, porque antes no nos interesaban.
solo nos interesaba la cerveza. ¿Vale? Entonces, a partir de 2012 hay datos de desempleo, pero en la eurozona tenemos desde 2000. Entonces no puedo compararos todo, pero para que veáis que el desempleo ahora mismo está en su mejor momento aquí en España, y eso nos favorece, lógicamente. ¿Qué pasa? Que en la eurozona también tenemos un desempleo mínimo, y eso también nos favorece a nosotros porque todos los compradores extranjeros que vienen a comprar casa aquí están en una situación muy buena. Si hay poco desempleo, significa que las empresas no están despidiendo a la gente, les van más o menos bien o aguantan, y esto, mientras siga así, nos irá bien, mientras siga así. Pero no siempre sigue así, es decir, siempre hay curvas. Llegará un momento en que la curva empezará a subir. ¿De acuerdo? Este es el paro de los países de la Unión Europea. Todo esto lo he puesto solamente por curiosidad. Porque aquí vemos que el desempleo aquí es del 12%. Sin embargo, en la eurozona es del 6%. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos el doble de paro, el doble de desempleados que la media de la eurozona. Y aquí lo podéis ver por países. Nosotros somos estos de aquí. España va como un tiro, ¿no? No me quiero meter en política, pero alguna frase igual suelto. Entonces, también es curioso que sean las mujeres las que están más desempleadas que los hombres. Elena? Yo no lo entiendo, porque trabajáis mejor vosotras que los hombres, pero aquí hay más desempleo, no sé. En fin, aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? No me voy a liar mucho con esto. Vale, ahora entramos en otra materia. Esto es el dinero que tenemos los europeos en nuestros bolsillos, en nuestro banco y en las inversiones de corto plazo que podemos rescatar rápidamente, a un año máximo, ¿vale? Ese índice de masa monetaria lo tenemos muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Incluso estuvo en negativo, pero ahora ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Por la deuda. Nosotros estamos tirando de deuda. Los españoles no tanto, porque tenemos trabajo y tenemos un turismo que maneja, que nos está viniendo de maravilla, ¿no? Pero la eurozona en general tiene pocos niveles de efectivo. Pocos. No digo que todavía hay muchos compradores que comprarían sin hipoteca, sin problema. Pero es verdad que a nivel general hay pocos niveles de efectivo. Eso está provocando un comportamiento con las tarjetas de crédito. Es decir, si yo ya no tengo dinero y ahorros, pero quiero seguir viviendo mi nivel de vida de siempre, pues tendré que tirar de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces nos encontramos, especialmente en Estados Unidos, que es donde más me preocupa a mí, nos encontramos en máximos históricos de disposición de deuda con tarjetas de crédito. ¿Vale? Estamos acumulando una deuda histórica. Nunca hemos debido tanto dinero con tarjetas de crédito a nivel mundial. ¿Qué pasaría si nos quedásemos sin trabajo? Pues que aumentaría el índice de morosidad, que ya está subiendo hasta el 5,7%. Esto es lo que subió en la burbuja inmobiliaria de 2008, subió hasta aquí, hasta el 9%, y estamos en el 6%. Vamos subiendo, ¿vale? ¿Qué sucede si de repente pasa algo y empieza a dispararse el desempleo? Pues que esto sube mucho más rápido. Porque claro, me tengo sin trabajo y ya no puedo pagar mi tarjeta de crédito. Entonces, estamos en una situación de morosidad directamente, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta de que esto es lo que yo llamo una bomba de relojería, que cuando explote no sabemos si hará mucho daño o poco. Dependerá mucho del trabajo que hayan hecho los bancos para poder soportar esto. Esperemos que hayan aprendido de lo que pasó aquí. Esperemos. Luego tenemos el índice PMI de la eurozona. Esto es lo que está pasando con las empresas. En Europa, las empresas fabricantes llevan sufriendo, desde el año 2022 finales, llevan sufriendo un retroceso. Es decir, que los fabricantes de cualquier tipo de cosa, coches, lo que sea, están sufriendo una contracción, lo que significa que están ganando menos que antes, pero también es verdad que durante la pandemia ganaron mucho y ahora mismo, si no hay desempleo, es porque están aguantando bien, porque tienen sus ahorros, porque sus empresas están saneadas, porque hacen sus ajustes, porque bajan los precios pero todavía ganan. Y el sector servicios es el que normalmente funciona de forma correcta en Europa, ¿vale? Porque aquí tenemos un turismo internacional espectacular por toda Europa. Ahora, España. España tenemos el índice manufacturero, que son los fabricantes, creciendo este año.
Ha empezado el año y las empresas fabricantes de España están empezando a ganar mucha pasta. Están empezando a ganar mucho dinero. Y las empresas de servicios también. La respuesta es muy clara: turismo. ¿Vale? El turismo, que estamos en máximos históricos, como ha comentado Elena, es el motor ahora mismo económico del país. Yo lo he comparado, no he querido, es que si os meto muchas gráficas al final esto va a ser un rollo, ¿no? Pero yo lo he comparado con otros sectores y es el único sector que funciona. El único sector ahora mismo que tira para adelante. Si no fuera el único, esto debería estar mucho más alto, y esto también. Pero al ser el único, pues sí, crecen, pero gracias solamente al turismo que empuja el resto de sectores. El Euribor, que es lo que nos afecta sobre todo a los que tenemos hipoteca, o, bueno, yo no tengo, pero los que tienen hipoteca y los que tenéis compradores que necesiten una hipoteca, el Euribor ya se está relajando porque, como habéis visto, los bancos centrales ya han llegado a su máximo impuesto por su política monetaria. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora tiene que ir hacia abajo, pero va a ir despacito. ¿Vale? Yo calculo que esto va a ser lineal, no va a ser como aquí. Mi cálculo es que esto va a ser así, poco a poco, porque el empleo es tan fuerte, que la inflación está tan arraigada y tan estancada que la política monetaria se va a mantener alta y va a ir bajando muy poquito, pero de una forma prolongada. Entonces, mientras la política monetaria no baje de forma acuciante, como pasó en el 2008, el Euribor no se va a relajar. La previsión que dimos la última vez fue que no pasara del 4% y así ha sido, no ha pasado del 4%. Eso ha sido un acierto. Luego veréis los que no ha sido acierto, ¿vale? Pero aquí sí sabíamos que el 4% no iba a superar y no ha superado. Fijaos que es menos que lo que pasó en julio de 2008. ¿Por qué cayó en picado? Por la explosión y porque el Banco Central, la Reserva Federal Americana, bajó los tipos de interés de golpe, como habéis visto antes, que se ve como una caída muy en pico, porque bajó los tipos de interés corriendo porque había que ayudar a la economía en un momento en el que ya no aguantaba. El Euribor frente al Banco Central Europeo. ¿Por qué se ve este cruce aquí? Este es el Euribor y esto son los tipos de interés del Banco Central. Porque el mercado financiero siempre descuenta con antelación lo que ya sabe que va a pasar. Entonces, si el Banco Central Europeo dice, ya no vamos a subir más, vale, pues ya lo que queda es bajar. Con lo cual, el Euribor ya no va a subir, vamos a relajarlo, ¿no? Si el Banco Central Europeo dice, en enero dijo, vamos a bajar los tipos de interés en junio, que lo ha hecho, ha bajado un 0,25, pues ya baja el Euribor antes de que bajen los tipos de interés. El Euribor siempre va por delante de lo que hace el Banco Central, pero no de lo que dice. O sea, va al son de lo que dice. Pero luego el Banco Central puede cambiar de opinión. Por eso luego está la volatilidad. ¿Vale? David. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, sería interesante una hipoteca variable. Sí, sí. Cuando los tipos de interés están altos, sí. Pero es si interesante, es una hipoteca, porque se va a mantener. Pero si es una hipoteca muy larga, puede ser que en algún momento vuelva a subir. Ahora mismo las hipotecas variables, cuanto más suben los tipos de interés, pues como hay menos hipotecas que se conceden, las ofertas son mejores. Pero las ofertas son mejores en ambas, en la fija y en la variable. Vale. Y luego está la mixta, Sí. que es la que a mí me parece más interesante, porque la mixta durante los primeros años es fija, creo que es, y luego pasa a variable, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, como se van a mantener los tipos altos, interesa un fijo ahora, y luego cuando van a bajar, el variable es el que nos va a beneficiar, porque si no, si pillamos una fija, luego nos comemos los buenos años, pero con los tipos altos, o sea, con el Euribor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la comparativa mundial de burbujas inmobiliarias. Estos son todos gráficos nuevos que no habéis visto, creo, porque además estos los he diseñado yo, o sea que creo que nadie los tiene. Aquí se ve desde el año 2020, que es cuando nos recuperamos de la pandemia, o sea, cuando tuvimos la pandemia, y esto es por países, cómo han subido los precios de las viviendas. ¿Lo veis? En Estados Unidos han subido más que en ningún otro país. Y aquí hay una burbuja inmobiliaria que la Reserva Federal está intentando frenar. ¿Vale? Creo que a finales del año pasado consiguieron frenar un 10% de caída de precios, pero luego se volvió a disparar. ¿Vale? Entonces no consiguen frenarlo de momento. De ahí los tipos de interés mantenidos que van haciendo, pues, van erosionando. Y luego tenemos otros países, por ejemplo, como Alemania o Nueva Zelanda, que sí que han ido corrigiendo ya, ¿vale? En Europa sí que ha empezado a corregirse el precio de la vivienda. Y luego está
bueno, aquí tenemos a Noruega y el Reino Unido, y luego está España. Y España, muchos dicen, ha subido muchísimo, tenemos una burbuja inmobiliaria. Pues es el país en el que menos ha subido el precio de toda Europa. Y el único que le gana, pero ya para más, sería Hong Kong. ¿Vale? Porque Hong Kong está ahora mismo subido, China están metidos en una crisis inmobiliaria sin precedentes y están sufriendo muchísimo. ¿Vale? Las constructoras y promotoras de allí pues están aplazando pagos, pidiendo ayuda al gobierno y bueno, pues ahí la inflación está cayendo a toda velocidad también. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda están cayendo, lógicamente. Ahora bien, si cogemos esto desde 2008, que es cuando tuvimos la burbuja inmobiliaria, veis que no tiene nada que ver. Hong Kong estaba abajo y ahora está arriba. Porque desde 2008, Hong Kong, que me acuerdo que Elena y yo estuvimos en China en 2013, o por ahí, 2014, cuando llegamos allí dijimos, qué barbaridad. Mirábamos así y eran todos rascacielos al mismo tiempo, todos construyéndose juntos. Eso era un boom inmobiliario impresionante. 24 horas. Por la noche seguían con los focos encendidos y ahí estaban trabajando. Entonces, claro, lo que habéis visto aquí, esto es solamente una pequeña corrección del crecimiento que ha tenido en los últimos 15 años China. Por lo cual, no es muy representativo para nosotros. Pero ¿qué pasa con España? Pues que España, el precio de la vivienda cayó por la burbuja inmobiliaria. Teníamos tanto stock, todo lo contrario, es curioso, que es todo lo contrario a lo que pasa ahora, que no tenemos stock. Pero en aquella época teníamos tanto stock que nos podíamos hasta regalar las casas. Entonces, ¿qué pasó? Que estuvimos un montón de tiempo con unos precios muy bajos, estables. Incluso, según este gráfico, estamos en un menos 10% desde la burbuja inmobiliaria. En un menos 10. La conclusión a la que yo llego, y me puedo equivocar, es que nosotros no tenemos una burbuja inmobiliaria aquí. Otra cosa es que aquí, concretamente, los precios se han subido mucho porque los inversores extranjeros tienen mucho poder adquisitivo, vienen aquí, compran casas de 300.000 euros y disparan los precios, pero aquí. Pero lo que es a nivel nacional, no existe una burbuja inmobiliaria, pero sí lo existe, por ejemplo, en Europa, en partes de Europa y sobre todo en Estados Unidos, que es donde más afectaría. ¿Vale? Y como no tenemos stock, pues, ¿qué vamos a romper si no hay nada que romper? Lo único que pasaría es que si aumenta el empleo, que es de lo que los analistas estamos pendientes todos los días, si el empleo empieza a subir, empezará a haber oferta, pero será una oferta que se puede comprar, porque hay demanda suficiente de sobra, porque la demanda que tenemos es superior a la oferta, pero la horquilla aún tiene margen. Y luego ya esto es la variación interanual de compraventa de viviendas, ¿vale? Esto es lo que habíamos previsto. Bueno, esto ya es 2022, que fue cuando subieron los tipos de interés, empezó a caer la compraventa de viviendas, ¿lo veis? Pero el precio se mantuvo. Sí que empezó a caer la subida, pero se mantuvo. Las compraventas de viviendas sí que cayeron. Después, en 2023, ya tuvimos ya la mayor caída de compraventa de viviendas, que fue el año pasado. Y ahora, desde septiembre empezamos a tener, aquí, desde enero empezamos a tener aumento de compraventa de viviendas. ¿Lo veis? Y el precio también está aumentando. Aunque se había mantenido estable el año pasado, el precio ha ido aumentando. Es un dato un poco volátil, porque, por ejemplo, en el mes de marzo fue negativo respecto al marzo del año anterior. Sin embargo, el mes de abril ha sido súper bueno respecto al abril del año pasado. ¿Vale? ¿Esto quiere decir? Pues que yo había previsto que esto iba a continuar como aquí. Son escrituras, ¿no? ¿Vale? Sí, son escrituras. Datos, Exacto. A lo mejor es una vivienda construida o vendida en contrato hace un año y medio de un promotor. Exacto. Pero se escritura Obra nueva. en abril. Efectivamente. Hay muchas obras nuevas que se están formalizando ahora, de hecho lo vimos nosotros hace un par de meses, que se ha acumulado mucho producto de obra nueva de entrega llave en mano en esta parte de aquí. Además, como ya es de sobra conocido que para nosotros en marzo es un gran, o sea, esa época, marzo-abril, es la mejor, ahora se ha convertido en la mejor para nosotros, entonces los promotores también lo saben. Por lo tanto, pues tratan de sacar sus ofertas y sacar su producto y ponerlo disponible a todos los demás, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que esto no va a ser así para arriba.
porque la política monetaria de los bancos centrales va a seguir siendo restrictiva. Entonces, ¿qué vemos para el futuro? Pues vemos que las cosas, o sea, según los datos, las cosas tienen que ir a peor. Esa es la realidad para mí. David. Según los datos. Ahora, a peor no significa que vaya a ir mal. Simplemente que esto no va a ser un venga, ya está, ya se ha acabado todo, vamos a vender un montón de casas, todo va a ir súper bien. No, la política monetaria es muy restrictiva. Y el empleo va a seguir, el desempleo va a aumentar, poco a poco, pero va a aumentar. Si se rompe algo, aumentará más rápido. Entonces, nosotros estamos en la mejor posición en Europa, la mejor. Con 2 conflictos bélicos que alejan a los inversores de la zona de Oriente Medio, de la zona prácticamente del este de Europa, sur y sureste de Europa. Por lo tanto, esto es el paraíso. Si esto sigue así, pues seguirá siendo un paraíso. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, bueno, la noticia mala es que va a ir a peor, la buena es que a nosotros será lo que menos nos afecte. ¿Vale? Luego tenemos, aquí por ejemplo, estos son los pasos rápidos, son indicadores que te sacan las compraventas, de segunda mano, las nuevas, por ejemplo, aquí, ¿veis el pico? Que es lo que decía Elena. Aquí hay un pico que se dispara, que es de compraventas de obra nueva. Pero claro, las compraventas de obra nueva son entregas. No es lo mismo que la segunda mano. La segunda mano es compro y escrituro el mes que viene. Pero aquí es compro el año pasado o el anterior y escrituro hoy. ¿Vale? Entonces aquí ha habido un pico. Si no fuera por esto no sería así. ¿Vale? Por eso, a veces los datos hay que analizarlos de forma separada para descubrir cuál es el motivo y si es algo circunstancial que ha pasado en un momento dado o es una tendencia que va a ir a más. ¿Vale? Yo no veo que la tendencia vaya a más. Yo creo que el mes que viene pues será algo así, irá un poquito pues más o menos estable, pero no va a ser un ya está, ¿no? Luego tenemos también que el precio se mantiene estable, que es este de aquí, el color violeta. Incluso ha subido ligeramente, porque tenemos ahora mismo por el momento, ¿no? Febrero, marzo, abril son los 3 meses más fuertes para nosotros, luego bajará un poquito. Luego tenemos, aquí Orihuela Costa, tenemos una desaceleración del precio hasta febrero de 2004 y una vuelta a aceleración otra vez desde marzo hasta mayo. Los precios de la vivienda, de las ventas que hay en venta, o sea, de las casas que hay en venta, ¿vale? No de las que vendidas, sino de las que están en el mercado. Eso no significa que suban los precios, no significa que se vayan a vender, pero si suben por algo es. Por algo es. Entonces, es evidente que desde enero a febrero, ha habido un enorme interés por nuestro país. Y la variable de que esto no haya continuado así, que es lo que yo tenía previsto, es porque estalló el conflicto de Oriente Medio que yo no tenía previsto, porque yo no sabía que eso iba a pasar. Pero el conflicto de Oriente Medio ha disparado las compraventas aquí. Luego tenemos los precios de Orihuela Costa por zonas, donde podemos ver, pues no sé, que ha subido un 10% de respecto al año pasado, y luego lo tenéis por zonas. Luego, si queréis, este documento lo podéis pedir y lo mandamos, para no liarse mucho. Y luego tenemos el de los precios de alquiler, que desde noviembre de 2023 empezaron a bajar los precios de alquiler, pero en abril y mayo pegaron un subidón tan fuerte que todo lo que había bajado se ha recuperado. Y encima ha subido más todavía. ¿Vale? Fijaos lo volátil que es el mercado inmobiliario ahora. Es muy volátil porque la situación financiera es complicada. Luego tenemos los precios de venta en Torrevieja, que aquí siguen subiendo, llevan 3 años subiendo de forma estable, sin parar. Los precios en Torrevieja, lo que es el municipio de Torrevieja y lo que pertenece a Torrevieja, suben los precios de venta sin parar. Y como el precio metro cuadrado es mucho más asequible, pues hay mucha oferta que se va, o sea, mucha demanda que se va a ir. Y luego tenemos por zonas, también esto no me enrollo, o veis, o si queréis hacer fotos, si no luego lo mandamos. Y luego tenemos los precios del alquiler en Torrevieja, como podéis ver, siguen subiendo. Un 12% respecto al año pasado. Bueno, lo que hemos comentado antes. Puntos positivos. Resistimos, el empleo resiste, los precios del alquiler son tan altos que empujan a los compradores a comprar, porque es más interesante comprar que alquilar ahora mismo, si es que encuentras un alquiler, que también, claro, si busco un alquiler no encuentro nada y lo que encuentro vale más que coger una hipoteca y comprar, pues compro, ¿no? Es lógico.
Luego, la oferta limitada sustenta los precios. El que haya poca oferta hace que los precios se mantengan. La burbuja de España es menor que en el resto de países. Y el conflicto de Oriente Medio y Europa nos beneficia. Puntos negativos, tipos de interés que van a mantenerse altos. La baja liquidez monetaria histórica, que no tenemos dinero, estamos endeudándonos, que es la parte más preocupante que puede romper sobre todo Estados Unidos. En Estados Unidos, si pasa algo, pues nos va a afectar a todos nosotros, ¿vale? Porque es como un tsunami. El otro día miré que el mercado financiero de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, concentra ahora mismo el 68% de todo el capital financiero mundial. Entonces, si pasa algo ahí, pues claro, el resto no lo repartimos entre todos, pero el 68% es mucho. Por eso al final, cuando algo pasa allí, pues nos contagiamos todos. La baja liquidez monetaria histórica, que lo hemos dicho antes, rápido crecimiento de la deuda personal, las tarjetas de crédito suben, los préstamos suben mucho, y luego ya están las variables externas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la situación. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta, me la puede hacer. ¿No hay preguntas? Muy bien. Pues nada más, muchísimas gracias. Nos hemos quedado todos ahí pensando. Bueno, muchas gracias, David. Yo quiero añadir, por mi parte, que todos vivimos en este sector de una manera diferente, ¿vale? Todos son datos, estadísticas, como os he hablado, la diferencia en lo que hay en venta o lo que es escritura. Todo hay que cogerlo un poco con pinzas y tenerlo en cuenta para nuestro trabajo. Pero al fin y al cabo, al final todos los días hay que coger el teléfono, llamar a los clientes, cerrar esas citas, hacer esas visitas, ¿no? Teniendo en cuenta los objetivos que perseguimos. Yo lo que, hablando con muchos aquí y en general lo que estamos viendo es que este sigue siendo el paraíso, como ha dicho David, pero el comprador no está bien educado, ¿vale? Y tampoco el propietario que vende está bien educado sobre lo que está pasando. Entonces yo creo que es importante que nosotros como profesionales sepamos y que también podamos explicárselo al cliente. Al cliente hay que educarlo, para eso tenemos que estar educados nosotros. Seguimos teniendo clientes que vienen aquí, hemos estado hablando antes, que tengo 130.000 euros y quiero un palacio. Entonces al final cuando vienen aquí ven lo que hay en 130.000 euros, que no son las mismas viviendas que teníamos en 130.000 euros hace 5 años, y al final es un poquito desastre. Acabamos dando muchas vueltas, pidiendo muchas llaves, haciendo muchas visitas y el cliente se va sin comprar porque se ha dado cuenta que lo que él tiene con eso no puede comprar. Por eso yo digo que es nuestra responsabilidad educar al sector, y a veces quizá antes de salir a la calle vamos a sentarnos, vamos a hablar. Yo te voy a contar, a veces la gente no quiere escuchar la realidad, pero nuestro tiempo es valioso, ¿no? Y por otro lado, cuando digo que cada uno vive el mercado de una manera distinta, es que todos tocamos mercados diferentes, ¿vale? Nosotros tenemos un poquito más de variedad, estamos escuchando un poquito de todo, que si Bélgica, que si Polonia, que si Hungría, que hoy he hablado con varios que hay húngaros viniendo, comprando. Y además cada nacionalidad es diferente como cliente, por lo cual esa variedad también tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Es muy complicado este trabajo, por lo cual los que estamos aquí, los sobrevivientes, tiene mucho mérito, la verdad. Entonces, me gusta organizar estos eventos para hablar con todos. En esta ocasión también me da la sensación de que he hablado con varios que este tipo de viviendas no se están visitando quizá porque no se conocen, ¿vale? Que puede que el precio hay que ajustar como en casi todas las viviendas, pero de verdad os invito a que conozcáis esta y las otras dos que hemos incluido en la carpeta porque son más o menos del mismo estilo. Teníamos otra vivienda prevista, pero no la hemos podido incluir porque no está en condiciones, nos falta agua y luz. Entonces, brevemente saldrá. Y tenemos otra que fuimos a ver ayer, que está en primera línea en Mil Palmeras, que también es una vivienda de alto standing.
pero ese es un poco el enfoque que al final, como dice David, a pesar de que en toda Europa los precios están muy altos, 350.000 euros para un europeo es bastante accesible. Entonces, resumiendo, seguimos luchando. De verdad estoy muy contenta de poder compartir porque al final cada uno vive a su manera. Aprendo siempre de mi propio equipo, como he dicho, que me encanta. Así que gracias y hasta la próxima y que tengáis un feliz verano.